Bonjour tout le monde. Hoy vamos a ver cómo se forma y se usa el imperativo en francés. Suivez-moi, on y va. On va commencer. Empezamos con unos ejemplos. Primero, por ejemplo, tenemos aquí, viens ici, ven aquí. Ouvre la puerta, abre la puerta. ¿Vale? Estamos dando órdenes, estamos usando el imperativo. Pero se usa el imperativo para muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos y cuándo se usa el imperativo. Viens ici, ven aquí. Eso es para dar órdenes. Luego decimos, ouvre la puerta, abre la puerta. Eso es, por ejemplo, para dar instrucciones o también órdenes. Mange des légumes. Come verduras. Aquí estamos aconsejando. ¿Ok? O ne te lève pas. No te levantes. Estamos prohibiendo. ¿Ok? Para prohibir también se usa el imperativo. Luego tenemos commençons la clase. Empezamos la clase. Cuando proponemos un plan, se usa el imperativo. Y tournez à droite. ¿Ok? Gira usted a la derecha. O girad a la derecha. Eso es cuando damos instrucciones. Como veis, he hecho aquí tres grupos. ¿Por qué? Los primeros son viens ici, ouvre la puerta, mange, ne te lève pas. Eso damos la orden a una persona. Tu. Luego si decimos commençons la clase, estamos hablando en general, nosotros, yo incluido. Cuando yo doy una orden y digo commençons la clase, hablo yo y todos los demás, ¿ok? Nosotros. Y luego tournez à droite, ¿ok? Puede ser que hablo a varias personas, a vosotros, que doy una orden, o un consejo, instrucciones, o que hablo a una persona, que sería de la forma de usted, ¿ok? O ustedes también es posible, vosotros. Ahora vamos a ver cómo se forma el imperativo, ¿ok? Aquí tenemos unos verbos en el presente y aquí en imperativo. Mira, tu parles, tú hablas. Si lo transformamos al imperativo decimos parle, habla. Tu écoutes, tú escuchas. Écoute, escucha. Tu finis, tú terminas. Fini, termina. Tu fais, tú haces. Fais les devoirs, haz los deberes, ¿ok? Así tenemos en la forma de tú. Luego nosotros, aquí, nous parlons, nous écoutons, parlons, écoutons, nous finissons, nous faisons, finissons, faisons. Vous parlez, parlez, vous écoutez, écoutez, vous finissez. ¿Veis? Aquí un montón de ejemplos. Ahora, ¿qué ha pasado transformando estos verbos al imperativo? ¿Qué hemos hecho? Hemos quitado tu, nous y vous, como veis aquí, todo esto lo hemos quitado. Y en los verbos regulares hemos quitado la S en la forma de tú. ¿Veis que aquí no lleva S? Aquí sí, tu parles, y aquí no. Pero los verbos irregulares sí se deja la S. Y nosotros y vosotros no cambia nada, solo quitamos la forma de nous o de vous, ¿ok? Vamos a verlo otra vez, pero de otra forma. Mira, tu parles, el verbo es parler, y cambiamos en parle. Tu écoutes, écouter, écoute, ¿vale? Hemos quitado la S, ¿lo veis? Tu cherches, chercher, cherche. Pero los verbos que no terminan en ER, por ejemplo, tu finis, fini, tu fais, fait, tu prends, prends. Estos verbos no hemos quitado la S. ¿Veis que sigue aquí? Solo se quita la S con los verbos regulares. Y ahora tenemos algunos que son un poco más complicados. Por ejemplo, ouvrir se conjuga de esta forma. Tu ouvres. Por ejemplo, cuando yo digo ouvre la puerta, abre la puerta, eso seguro que os suena. Offrir, ofrecer. Tu offres. ¿Vale? Se quita la S porque se ve que conjugando son verbos regulares. Pero partir, tu pars, no. No tenemos la forma de ES como tenemos aquí. Es diferente. Por eso dejamos la S. Par, choisi. ¿Ok? Estos verbos se deja la S. Y estos se quita. ¿Ok? Vale. Lo importante son estos verbos regulares donde quitamos la S de la forma de tú. Y por supuesto todo eso, la primera columna, todo se quita. ¿Ok? Bien. Luego tenemos unos verbos irregulares que son excepciones. Por ejemplo, el verbo avoir, tener, os lo leo, ayons, ayez. Por ejemplo, et patience, ten paciencia. ¿Ok? Être, ser, sois, soyons, soyez. Por ejemplo, sois sage, sé bueno. ¿Ok? Savoir, saber, sache, sachons, sachez. Sache qu'elle t'aime, que sepas que ella te quiere.
¿ok? Y vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Veuillez vous asseoir, es como decir, sentaros, por favor, sentaros. Es una forma muy educada para pedir a la gente que se sienten, ¿ok? Todo eso es igual que en el subjuntivo en francés, pero si no habéis visto el subjuntivo, pues eso hay que aprenderlo poco a poco, ¿ok? Bien, ahora la negación. Vamos a ver la negación, que no es complicado. Parle y no hables es ne parle pas. Fini, ne finis pas. Igual como hemos aprendido, pero con el ne delante y el pas detrás. Commençons. Ne commençons pas. No empecemos. ¿Ok? Prenez, ne prenez jamais. He puesto otra negación porque hay un montón. Ne prenez pas, ne prenez jamais, ne prenez plus, como algunos sabéis. ¿Ok? Ne prenez jamais lo que sea. ¿Ok? Bien. Eso es la negación, lo primero. Y ahora los verbos pronominales. ¿Ok? Bien. Vamos a verlo. Lève-toi. Levántate. Douche-toi. Dúchate. Inscris-toi. Apúntate. S'inscrire es apuntarse. Lavons-nous. Lavámonos. Levez-vous. Levantaros. ¿Ok? Levez-vous. ¿Ok? Esto es el imperativo con los verbos pronominales. Y luego tenemos en la negación, que es un poco diferente. Mira, lève-toi, ne te lève pas. Eso al principio es un poco raro, pero hay que ir aprendiéndolo. Douche-toi, ne te douche pas. Inscris-toi, ne t'inscris pas. ¿Vale? Y luego, lavons-nous, ne nous lavons pas. No nos lavemos. Levez-vous, ne vous levez pas. No levantaros, ¿ok? Bien, ok. Entonces la forma normal de los verbos pronominales y aquí la forma negativa. Y hay unos casos complicados, ¿ok? Porque quiero explicarlo bien y en detalle. Esto ya es más complicado, ¿vale? Va es normal, ve. Va al supermarché, ve al supermercado, por ejemplo. Veis que no lleva ese, ¿no? Pero aquí, vas-y, como adelante, o ve ahí, eso sí se añade una S, porque tenemos aquí dos vocales y en francés queremos que todo fluye, que suene bien. Vas-y, ¿ok? Pero aquí no, ni va pas, porque la vocal está delante. No van seguidos dos vocales. Ni va pas, no vayas ahí, ¿ok? Va-t'en, vete, ¿vale? Va y en, eso juntos suena un poco... Va, suena un poco raro en francés, entonces ponemos una T para que fluya. Va-t'en, vete. Mange la soupe, eso es normal, ¿no? Come la sopa. Mange la soupe. Pero si tenemos mange con otra E, dos E's juntos, como no suena bien, añadimos una S. Manges-en un peu. Come un poco de ella, de la sopa hablamos. ¿Ok? O no mange pas, aquí no se añade la S porque no hay ninguna vocal. No mange pas, no comas de ello. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver unos ejercicios, a ver si lo habéis entendido. ¿Ok? Primero, para de comer. Os pongo el verbo, arrêter, por si no lo sabéis. Y ahora pensamos un momento. Para de comer. Arrête de manger. Prepara tu examen. Preparar es préparer. Prepara ton examen. ¿Ok? Porque tenemos dos verbos regulares, ER, entonces no lleva S. ¿Vale? Ahora, coger vacaciones, coger, prendre. Entonces será igual, coge vacaciones. Prends des vacances. ¿Ok? Luego, hagamos una lista. El verbo hacer es faire. Nosotros, el verbo faire, hay que saber conjugarlo. Faisons une liste. Hagamos una lista. Ve a la tienda. Ve es aller, el verbo aller, ir. ¿Ok? Va au magasin. Normal. No lleva ese porque es un verbo regular. Cierra la puerta, por favor. Cierre la puerta, por favor. ¿Ok? Cerrar es fermer. Entonces, estoy hablando de usted o vosotros. Entonces, fermez la puerta, s'il vous plaît. Fermez la puerta, s'il vous plaît. ¿Ok? Y ahora tenemos unos verbos pronominales. Lávate las manos. Lo que usamos mucho hoy en día. Lávate las manos. Se laver es lavarse. Entonces, lave-toi les mains. Date prisa. Darse prisa es, a lo mejor un verbo que no sabéis, se dépêcher. Dépêche-toi. Eso en clase lo digo a veces. Dépêche-toi.
Afeítese, vosotros. ¿Ok? Afeitarse es se raser. Afeítese. Rasez-vous. Calmaros, vosotros. Se calme. Igual que este. Calmez-vous. Muy bien. Diviértete. Divertirse es s'amuser. Divertirse, s'amuser. Entonces, diviértete. Amuse-toi. Amuse-toi. Y uno en la negación, a ver si lo saben, no preocuparos, vosotros, ¿ok? Preocuparse es s'inquiéter. Entonces, no preocuparos. Ne vous inquiétez pas, ¿ok? Ne vous inquiétez pas. Y con esto hemos terminado el imperativo. Espero que lo hayáis entendido todo. Au revoir.